Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor senador Francisco Gallinal de Correntada Wilsonista. Buen día, senador, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien, buen día, Bueno, un gusto. Muchas gracias por su presencia. ¿Es abuelo ya? No, Todavía no. Todavía no. Así que hoy celebramos simplemente el natalicio de Artigas. Todavía para el abuelazgo le falta, seguramente. Sí. Bueno, usted en algún momento mencionó la necesidad de que en todo el país se ejecutara efectivamente la ley denominada de vagancia o de mendicidad. Ante esta circunstancia vinculada con los cuidacoches o básicamente con los limpiavidrios, ¿está de acuerdo con la medida adoptada por el Ministerio del Interior, por la Intendencia? Yo creo que hay que ir tomando medidas que ordenen a la sociedad. Lo que pasa con la ley de vagancia es algo que yo lo planteé en el Senado porque veo que es un problema que se le viene no tanto al Ministerio del Interior, sino más bien al Poder Judicial. En el departamento de Maldonado primero, y después en algún otro departamento, a instancias del juez o del fiscal, se planteó la necesidad de aplicar la ley de vagancia. Y se aplicó con un éxito importante, a tal punto que generó tranquilidad, despejó la preocupación de muchos pobladores de las localidades donde se fue aplicando. Entonces ahora, en otros departamentos en donde se viven problemas serios de seguridad, que en definitiva es en todo el país, empiezan a reclamar los habitantes de esa localidad la aplicación de la ley de vagancia. ¿Por qué en Maldonado sí y en Durazno no, por ejemplo? Ajá. En Durazno exactamente fue donde me sucedió. Me invitan a una reunión de carácter público, apartidaria, para hablar de los problemas de inseguridad. Nos planteaban las enormes dificultades que están viviendo en el centro de Durazno, en los barrios, y el gran reclamo era la aplicación de la ley de vagancia, que está vigente. Por eso tuvo su suerte de efectividad en el departamento de Maldonado y en algún otro departamento. Entonces, y en este caso de los limpiavidrios, por ejemplo, ¿comparte la decisión que se tomó? Yo creo que hay que buscar también soluciones en esos casos, porque muchas veces, no digo que todos, porque uno al final termina haciendo relación con muchos de ellos, claro, que te plantean sus problemas, sus dificultades, pero muchos de ellos a veces significan una amenaza por el destrato cuando no reciben lo que no justamente están reclamando, y verdaderamente eso está alterando también la paz y la tranquilidad. Entonces, yo creo que quienes le reclamamos al Ministerio del Interior un cambio de cultura, un cambio de actitud, que es lo más importante. A veces nos han preguntado, ¿usted cree que tiene que cambiar el ministro? Mire, yo creo que no, porque hemos cambiado de ministro. Y nos pasó lo mismo con José Díaz, con Tourné, y nos pasa lo mismo ahora con el que tenemos actualmente. Es un problema de actitud del gobierno, de decidirse a reprimir cuando tiene que reprimir, y a prevenir. ¿Dónde quedó aquella frase de Larrañaga diciendo que Bonomi era el mejor ministro que había tenido el Frente Amplio, el ministro del Interior? Bueno, él en aquel momento lo dijo en comparación con los demás ministros del Interior, supongo yo, cuando el ministro Bonomi tuvo una medida muy acertada, que fue empezar a meterse en los barrios. Nosotros lo aplaudimos desde el Senado. Yo pedí la palabra expresamente en una hora previa para decir, esta es la actitud que reclamamos del ministro. Si muchas veces hemos hablado para cuestionarlo, ahora que está haciendo las cosas que tiene que hacer, hablemos para felicitarlo. Sin embargo, eso también quedó por el camino porque parecería que ellos tienen una concepción del respeto a quienes delinquen que no va de la mano con la concepción que tenemos nosotros. ¿Cuál es la concepción de ustedes? ¿La mano dura, por ejemplo? No es mano dura, a veces sí. Yo creo que la actitud de la policía y del Ministerio del Interior, respaldada por el gobierno, porque la policía, si no siente que tiene todo el respaldo del gobierno, no va a actuar en la forma que tiene que actuar, es reprimir cuando tiene que reprimir. La Constitución le da expresamente y exclusivamente al Ministerio del Interior la facultad de reprimir la acción delictiva en todas sus manifestaciones y prevenir, es decir, llevar adelante acciones como las que relatábamos, que significan una señal negativa para el delincuente, porque hoy cuando usted ve que la policía no actúa, o que el gobierno no actúa,
se siente desprotegido, ¿verdad? Pero el delincuente siente que tiene el terreno fértil para poder actuar. Entonces, eso es mano dura. Sí, mano dura, a veces es necesario mano Bueno, a veces dura. está el matiz entre mano dura, mano firme. ¿Le llamó la atención como senador de la República que se hablara de una tan notoria rebelión interna policial, una situación de desgobierno muchas veces? Mire, este gobierno es lamentablemente en sus últimos años va a terminar siendo un desgobierno. Si nosotros tenemos que tolerar pacíficamente que el subsecretario, el Nobel subsecretario de Economía, aparezca proponiendo todos los días alternativas distintas a la del ministro y además tenga el tupé de decir, si Astori me quiere conocer, que me venga a visitar. Astori es el vicepresidente de la República, es el jefe del equipo económico, según lo acordaron Mujica y Astori al comenzar este periodo de gobierno. Entonces ya nada me sorprende. O sea que aquello de la situación muchas veces que se genera en la interna policial no debería llamar la atención desde su punto de vista. Más allá de que se toman decisiones, o sea, se remueven jefes, se cambia metodología de trabajo, se determinan nuevas áreas de Sí, acción. y los jefes, se ha descabezado la policía profesional de carrera y lamentablemente hay un acento muy importante en la cercanía ideológica o de carácter político. Y eso es otro de los problemas que se están viviendo. ¿Le consta esa en muchos identidad ideológica del gobierno con sus jefes? Me consta el desplazamiento de gente muy valiosa. Por ejemplo. Por el hecho de no estar identificado directamente con el gobierno. Me los han dicho ellos personalmente. ¿Pero qué ejemplo tiene? Y es una situación que se vive en general. No le voy a dar ningún ejemplo porque son conversaciones de carácter reservado que hemos tenido con muchos de ellos que se sienten desprotegidos, que se sienten discriminados. Que fueron desplazados por su forma de pensar, digamos. Que fueron desplazados, sí, porque no tienen una vinculación directa con el gobierno. Una identidad ideológica, digamos. Sí, o por lo menos en la forma de actuar. Y entonces... Pero hubo gente que se desplazó que efectivamente estaba haciendo las cosas mal, para hablarlo en términos no, por supuesto. No todos los casos son iguales. Hay un común denominador que ha significado ese descabezamiento que se ha producido en el transcurso de los últimos años. Y en la interna policial lo saben muy claramente. No se trata de un problema de rebelión. Yo no aliento ningún tipo de rebelión. Creo en el sometimiento jerárquico y en la disciplina, por supuesto. Pero si usted no da las señales correspondientes desde el gobierno, no espere que la respuesta sea la correcta. A veces en el imaginario colectivo está esa sensación de que durante la administración del Partido Nacional hubo mucho énfasis en la represión dura. ¿Le consta eso a usted también, seguramente cuando habla con la gente? Yo creo que hubo mucho énfasis en la represión y en la prevención, y que teníamos una situación de mayor paz y tranquilidad a la que tenemos hoy. ¿Comparte aquella visión? Y creo que gobernar es decidir. Si quien gobierna no está dispuesto a proteger a la población, tomando incluso acciones duras en momentos en que las circunstancias los exigen, o acciones firmes en que los momentos en que las circunstancias exigen acciones firmes, pues entonces que no gobierne, que se dedique a otra cosa. ¿Los megaoperativos, por ejemplo, desde su punto de vista? Para mí, los megaoperativos eran parte de una señal diferente a lo que habíamos vivido con la administración anterior. A eso aludía usted con la decisión del Ministerio de ir a los barrios, digamos. Exacto. Esos megaoperativos que lamentablemente se han licuado o no se llevan a la práctica en la forma en que inicialmente se llevaron, empezaron a obtener resultados. Empiezan a demostrarle a la población, que es la enorme mayoría, que quiere paz y tranquilidad, que está respaldada. Y a los que quieren delinquir, que las cosas se están poniendo bravas como para delinquir. Gobernar es decidir, decía usted, Gallinal, hace algunos minutos, y ser político también es tomar decisiones. Usted acaba de adoptar una respaldando a Jorge Larrañaga, pero marcando claramente que iba a haber listas a la elección del 2014 independientes. Es esa la concepción, digamos, de su decisión política hoy. Exacto. La primera decisión la tomamos el 19 de enero, tuvimos oportunidad de conversarla, que fue recorrer el camino propio, poner punto final a Unidad Nacional. Para nosotros era en ese entonces una etapa
finalizada. ¿Que se siga usando el nombre, por ejemplo, le preocupa? No, no me preocupa. Digo, si ellos creen que es lo más conveniente, creo que todos sabemos, por lo menos quienes estamos dentro del Partido Nacional, que fuimos el doctor Lacalle y yo quienes... Los arquitectos. Sí, inventamos incluso la idea que surgió de Correntada Wilsonista. Pero no me preocupa, el tema de los nombres me parece un tema secundario. Pero a nuestro juicio estaba terminado. Ese día dijimos, vamos a iniciar un camino propio. ¿Qué significa un camino propio? Listas propias en las próximas elecciones. De manera de llegar al Congreso Nacional, que estaba pensado para mediados de año, con libertad e independencia. Nosotros no vamos a pedirle a un candidato a cambio nada con tal de darle el respaldo. Le damos el apoyo de manera de que llegue a la elección con la mayor libertad, porque el día que llega al gobierno necesita llegar con la menor cantidad de lazos de dependencia que lo aten al momento de gobernar y de decidir. Gallinal, y el sábado pasado en la Asamblea, lo que se resolvió, con representación de varios departamentos del país, fue, después de una gira que yo realicé por muchos de ellos, intercambiando opiniones con los dirigentes, porque no podía ser una asamblea improvisada, respaldar su candidatura, formar un equipo de trabajo, no solamente en el aspecto político electoral, sino también en el aspecto programático, con los institutos de estudio de ambos sectores. Y bueno, y creo que salió una muy linda asamblea, quedamos muy contentos. Bueno, ¿consideró de cualquier modo a las dos figuras preponderantes en el Partido Nacional antes de tomar la decisión? Consideré a los 4 precandidatos que tiene el partido, por supuesto. Cuando yo salía a recorrer y hablaba con las agrupaciones, les preguntaba, como ellos me preguntaban a mí, cuál era el más indicado a nuestro juicio. ¿Y por qué Larrañaga es el más indicado desde su punto de vista o lo que percibió en esos encuentros? Yo creo que Jorge Larrañaga empezó a ganarse la candidatura la noche de las elecciones internas pasadas. Cuando él aceptó en forma inmediata integrar la fórmula, no solamente generó una sonrisa y una gran alegría espontánea en todos los blancos, ¿verdad? Aquella fue una noche de festejo para el Partido Nacional, no porque hubiera ganado Unidad Nacional, sino porque esa misma noche habíamos sido capaces de conformar la fórmula que representaba a todo el Partido Nacional en forma inmediata. Generó esa sonrisa, generó un gran respeto de parte de los adversarios y a mi juicio empezó a mostrar una madurez, seguramente como consecuencia de la experiencia política. En aquel entonces tenía 50 años recién cumplidos, que bueno, que empezó a ganarse la candidatura. Y hoy es el hombre con mayor experiencia, que creo que va a asumir claramente el concepto de que gobernar es decidir. No vamos a tener con Larrañaga 2 equipos económicos y un viceministro que diga que no conoce al vicepresidente de la República. Vamos a actuar, lo vamos a ver actuar en materia de seguridad y creo que sin desmerecer a los demás candidatos, hoy es a mi juicio y a juicio de la Asamblea de Correntada Wilsonista y de nuestros compañeros, porque hubo un gran consenso, no unanimidad, pero sí hubo un gran consenso en ese sentido, es el que está más preparado. Hay alguien que puede estar diciendo, bueno, no le quedaba otra a Larrañaga en aquel momento, abrazarse a Lacalle y conformar la fórmula. Uno a veces advierte que parece ser la mecánica natural. El 1 gana la interna, el 2 lo acompaña a la fórmula. ¿Debe darse siempre así, Francisco? Yo no creo que se deba dar siempre así, ni siempre se ha dado así. En el caso además de Jorge Larrañaga venía de ser el candidato a la presidencia en las elecciones anteriores. Claro. Y perfectamente podía haber propuesto un nombre de alternativa, podía haber propuesto una figura no política. Sin embargo, él sintió, seguramente, lo que todos empezábamos a sentir con más fuerza a medida que pasaban los días después de la elección interna, que él era el que la gente quería. ¿A usted le gustaría una fórmula hoy, desde su expectativa, supongo que considera que Larrañaga es quien gana la interna del Partido Nacional? ¿Le gustaría que Lacalle Pou se integrara a esa fórmula o todavía no es tiempo de eso? Me parece que no es tiempo, ¿no? ¿Pero le seduce la idea? Me seduce la idea de que el partido esté fuertemente unido en las próximas elecciones. ¿Está unido? Yo creo que sí. ¿Sabe que a veces el ciudadano común y corriente, el votante de la calle, dice... A nosotros nos subestiman. Primero dicen los políticos que no es tiempo de hablar de candidaturas y de tiempo electoral.
Y este país vive de tiempo electoral en tiempo electoral, no hay, digamos, pausa en ese sentido. Y después lo que dicen es, cuando hablan de que no hay cargos en discusión, en debate, también nos toman el pelo. Usted dice que no hubo en ningún momento una negociación por cargos con el doctor Larrañaga. Bueno, primero, a mí muchas veces me pasa cuando llego a los barrios o cuando llego a los pueblos, en esto que es la vida política es permanentemente sembrar para cosechar, ¿verdad? El resultado de la elección no es producto de la campaña electoral, es producto del trabajo de 5 años. A mí me llama la atención, a veces llegamos a algún barrio, a algún lugar y dice, ya vienen, ¿no? Todavía faltan 3 años para las elecciones. Y otras veces llegamos y dice, mirá, ya empiezan a venir los políticos porque se vienen las elecciones. Yo creo que nosotros tenemos un antecedente muy valioso, que fue la elección del 2004. Nosotros decidimos en una asamblea de Correntada apoyar la candidatura de Larrañaga y Larrañaga no sabía. Y lo tuvieron que llamar por teléfono para avisarle que habíamos tomado esa decisión. ¿Cómo la tomamos? Con esa libertad, sin conversarlo previamente, y porque no le pedimos nada a cambio. Fuimos con nuestras propias listas, sacamos nuestros senadores, sacamos nuestros diputados. Cargos en juego siempre va a haber, porque el gobierno hay que llenarlo, claro, y hay que conformarlo. Ahora, vea usted que esa correntada suya, o esa correntada política, ideológica, y esa seguramente forma de pensar, generó cargos selectivos. El caso del intendente Enciso, de los diputados Arocena y Rodríguez, de Martín Laventura en Punta del Este como... bueno, no recuerdo el término, ¿no? Como alcalde, el edil Arezo, gente que no ha acompañado ahora esta última decisión suya. ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo lee? No, ahora no. Ellos se fueron hace tiempo. Por eso, pero... no me parece justo ese comunicado que sacaron, totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Pero por qué fuera de lugar? Y porque sí, porque yo fui un genio, en la opinión de ellos, ¿no? En la elección pasada, qué fenómeno, inventó unidad nacional, hizo ganar. Yo lo único que hice fue planificar una estrategia junto con otros compañeros y no fui ningún genio en aquella circunstancia. ¿Qué advierte aquí deslealtad? Y entonces ahora soy de lo peor, porque hago algo que quizás no les sirve o les preocupe. Yo ayer lo hablaba con Luis Alberto Lacalle Herrera. Decía, esto no es lo que tú enseñaste. A mí me parece que... ¿Esto qué? ¿La deslealtad? No, esto de sacar estos pronunciamientos. ¿Pero cómo lo lee usted como político? Y están nerviosos. Están nerviosos. Yo qué sé. Sí. Daniel, no sé cómo lo leo. No me parece que dé para preocuparse. Creo que tenemos que preocuparnos mucho más por las cosas que tenemos cercanas, por las que no tenemos. Nelson Rodríguez fue electo diputado por Antía en la última elección y al poco tiempo me vino a transmitir que se desvinculaba de Antía y que iba a seguir su propio camino. Bueno, muy bien, Nelson, haz lo tuyo y es un gran compañero, yo lo quiero mucho, pero... La política tiene estas cosas. Pero usted debería tenerla, no debería tenerla, ¿verdad? Porque si ellos fueran parte de nuestro sector, hubieran ido a la asamblea y hubieran formado parte del pronunciamiento y hubieran votado en contra, ¿verdad? Además, no creo que el propio Lacalle Pou esté de acuerdo con el comunicado, porque termina diciendo que Lacalle Pou es la renovación y es la representación del wilsonismo. Yo he hablado con Luis Alberto Lacalle Pou muchas oportunidades sobre el tema Wilson, el tema Herrera. Él no se considera wilsonista, con todo derecho. O sea, respeta la figura de Wilson, cree que es una primera figura en la vida del Partido Nacional, pero está mucho más identificado con el herrerismo y con otra columna del partido, cosa totalmente lógica, ¿no? ¿Y por qué dice usted que pueden estar nerviosos? No, yo qué sé, porque si no, ¿cómo se explica el comunicado, ¿no? Ellos son todos buenos amigos, hemos tenido muy buena relación. Bueno, van a hacer un acto conjunto ahora, a instancias de Luis Lacalle Pou, y no tenemos por qué andar peleando. Yo no voy a comprometer la unidad del partido, nunca la comprometí. ¿Va a ir a ese acto, por ejemplo? Por supuesto que voy a ir y voy a ir a todas las instancias partidarias que correspondan. Y si Luis Alberto Lacalle Pou gana la candidatura en las elecciones internas, vamos a estar acompañándolo y lo va a estar acompañando todo el Partido Nacional.
Y nosotros en la primera línea, sin lugar a dudas. Bueno, un acto conjunto, más allá de las divergencias que acá se acaban de mencionar, por ejemplo, y de algunas situaciones pero, tensas. Daniel, ¿qué divergencia? No hay divergencia. Pero las que usted acaba de decir, pero ¿cómo no? Bueno, me esta dice carta que la firman algunos dirigentes... Claro, bueno, pero que responden seguramente también a sus votantes o a adhesiones, ¿no? Uno debe suponer que esto también es parte de decisiones colectivas, no debe ser impulsos personales. ¿No cree? No creo que sean decisiones de carácter colectivo, porque la gente no quiere confrontación en esa medida y con ese origen, que ya le digo, no tiene sentido. Le decía, volviendo un poco a esas cuestiones que a veces nos aporta a la lectura del ciudadano común el sistema político. Fue muy ofensivo ese cruce, por ejemplo, entre usted y Abreu, ¿no? Y ustedes van a tener que estar embarcados en el mismo barco, digamos, ¿no? Fue un mal momento. Yo asumo, si tengo que asumir mi cuota parte de responsabilidad, y terminó a los pocos minutos. A veces en la discusión de algunos temas en las comisiones o en distintas instancias del Parlamento, somos todos humanos y en consecuencia tenemos la... ¿Y lo habló con Abreu luego? Sí, por supuesto. Rápidamente, y él tuiteó dando por terminado el episodio de la misma manera que yo, y el otro día estuvimos tomando mate juntos en la misma comisión. Bueno, ¿qué espera, por ejemplo, de Saravia y de Abreu, que parecen ser los candidatos que aún se mantienen en carrera en esta situación del Partido Nacional? ¿Que se plieguen a alguna candidatura? No, sería agraviante de mi parte sostener esto. Creo que ellos están en condiciones de aportarle mucho al partido. ¿Cuánto? Lo dirá la elección interna. Bueno, le quiero agradecer mucho, Pancho, por estos minutos. Con mucho gusto. El Frente Amplio tiene alma de taller mecánico, dijo Larrañaga en el acto de correntada wilsonista, porque dice que repara sobre lo roto, ¿no? Sobre lo averiado. ¿Comparte esa visión de...? Sí. Además hay una frase que se utiliza mucho, utilizan mucho los americanos. No arregles lo que no está roto. No arregles lo que no está roto. Ajá. ¿Podría aplicarse, por ejemplo, a este debate en economía, en la cúpula de economía? Sí, se aplica muchas veces en el gobierno del Frente. Me pareció un buen ejemplo, porque a veces hay temas tan principales de los que efectivamente deberían preocuparse. Y usted, que es un observador perspicaz, ¿cómo observa ese apoyo que tiene Mujica hoy, de acuerdo a las encuestas, esa popularidad del presidente aún hoy? No, y está bien. Me parece que la popularidad, los índices de simpatía no reflejan los temas electorales. También me parece que el valor importante de las encuestas, no porque las desmerezca, se empiezan a verse cuando estamos más cerca de la elección. Hoy la gente tiene la elección acá, ¿verdad? La gente no está preocupada por la elección, está preocupada por el diario vivir, por la inseguridad, por la educación, por los impuestos. Y a medida que se vaya acercando la instancia electoral, irá poniendo la mente, y ahí sabremos efectivamente que el presidente tenga un buen nivel de popularidad. Bueno, menos mal. Mire si tuviéramos este gobierno con un presidente impopular y en crisis económicas. Se lo regalo. Yo lo prefiero a este gobierno con una buena estabilidad económica, con el viento a favor, soplando como ha soplado durante todos estos años. Muchas gracias, senador. El señor senador Francisco Gallinal, de Correntada Wilsonista. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.